Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de las listas ordenadas. Una lista ordenada es aquella en que sus elementos deben conservar un orden determinado, ya sea ascendente o descendente. Por lo cual, los procesos de inserción y eliminación se llevan a cabo de una manera distinta de los vistos para las listas simples, dobles o circulares. El principal objetivo es la preservación del orden en sus elementos. Se analizan 4 posibles casos para la inserción de un nodo en una lista ordenada. Cuando la lista está vacía. Cuando el valor a insertar es menor al primer valor. Cuando el valor a insertar va en alguna parte intermedia de la lista. Cuando el valor a insertar debe ir al final de la lista. Inserción en una lista ordenada cuando la lista está vacía y el apuntador inicial tiene el valor de null. Para insertar el nuevo elemento a la lista, basta con asignar el apuntador de inicio al nuevo nodo. Inserción en una lista ordenada, cuando la lista no está vacía, y el nuevo valor es menor al valor inicial de la lista. Se crea dinámicamente el nuevo nodo y se verifica que su valor es menor que el de inicio. Ese nodo se enlaza haciendo que apunte hacia el nodo inicial, y se cambia el apuntador de inicio para que apunte al nuevo nodo. Si se analiza con calma, es posible unificar los dos casos anteriores en una misma operación, mediante el siguiente código. El tercer caso es cuando el valor a insertar va en alguna parte intermedia de la lista. Primero se determina que el valor a insertar no es menor que el valor inicial de la lista. Entonces, se crea un apuntador temporal, temp, para recorrer la lista, e ir comparando cada valor de la lista con el valor del elemento a insertar. Se conserva un apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior del apuntador temporal. Se detiene la búsqueda cuando el valor del elemento que se apunta temp es mayor al valor a insertar. Ahora, se crea dinámicamente el nuevo nodo. Se cambia el apuntador que sale de aux, hacia el nuevo nodo y este apuntará hacia el nodo apuntado por temp. Cuando se recorre toda la lista y no se encuentra ningún valor superior al valor a insertar, se tiene el caso 4, donde el nuevo valor tiene que ir al final de la lista porque es mayor a todos los valores que hay en la lista. El avance del apuntador temp se detiene al alcanzar el final de la lista. Se crea dinámicamente el nuevo nodo. El apuntador que sale de temp, se cambia hacia el nuevo nodo. Para la inserción de un valor en estos últimos dos casos, se debe recorrer la lista para localizar la posición que le corresponde al nuevo nodo, mediante el siguiente código. El ciclo termina cuando se llega al final de la lista o cuando el valor contenido en temp es mayor o igual al valor a insertar. Entonces, aquí se deben diferenciar 3 situaciones. 1. Cuando el valor a insertar ya existe en la lista y por lo tanto, no se realiza la inserción. 2. Cuando el valor a insertar es menor al contenido en el nodo temp, y se procede como el caso 3. 3. Cuando se alcanzó el final de la lista y el nuevo nodo se inserta al final de la misma, descrito en el caso 4. Antes de intentar una eliminación, se debe asegurar que la lista no esté vacía. Entonces, se indica el valor que se desea eliminar. Y se procede a buscar ese valor dentro de la lista, mediante un apuntador temporal llamado sale. En caso de encontrarlo, se procede a eliminar el nodo que lo contiene. Para lo cual, hay 3 casos a considerar, dependiendo del lugar en que esté situado el nodo dentro de la lista. El caso 1 es cuando el valor a eliminar está en el primer nodo de la lista. Como se ilustra en este ejemplo con el número 10. Para ello se cambia al apuntador inicial hacia el nodo apuntado por sale. Luego se procede a descartar el nodo apuntado por sale. El caso 2 es cuando el valor que se desea eliminar está en el último nodo de la lista. En este ejemplo el número 78.
Se define un apuntador temporal sale, que recorra toda la lista hasta localizar el valor en el último nodo de la lista. Simultáneamente, se conserva un apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior al apuntador, sale. El nodo con el apuntador aux, se le asigna como sucesor el valor de null. Se libera el espacio de memoria del nodo apuntado por sale. El último caso, es cuando el valor a eliminar se encuentra en un nodo en la parte media de la lista. En este ejemplo el valor es 62. El apuntador temporal, sale, recorre la lista hasta encontrar el valor deseado. Simultáneamente se conserva el apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior al apuntador sale. El nodo apuntado por aux, en la imagen el nodo con el valor 34, se cambia para que apunte al nodo sucesor de sale, correspondiente al nodo con el valor 78. Y se libera la memoria que ocupa el nodo apuntado por sale. Para el primer caso, no se requiere recorrer la lista, solamente mover el apuntador inicial y liberar la memoria. Los casos 2 y 3 se pueden unificar en el mismo código y puede haber dos situaciones. 1. Si no se encuentra el valor a eliminar, no se hace nada. 2. Si el valor a eliminar está apuntado por temp, se asigna el apuntador de aux, hacia el sucesor de temp, y se descarta el nodo temp. Las operaciones a realizar en las listas ordenadas dobles son las mismas que en las listas simples. La diferencia estriba en que se debe tener cuidado de actualizar correctamente los apuntadores en ambas direcciones para no afectar la integridad de la lista. El primer caso se presenta cuando la lista está vacía y los apuntadores inicial y final, tiene el valor de null. Para insertar el nuevo elemento a la lista, basta con asignar ambos apuntadores hacia el nuevo nodo. El caso 2 es cuando la lista no está vacía, y el nuevo valor es menor al valor inicial de la lista. Se crea dinámicamente el nuevo nodo y se verifica que su valor es menor que el de inicio. Ese nodo se enlaza, haciendo que apunte hacia el nodo inicial, el nodo de inicio, se apunta a la izquierda hacia el nuevo nodo y luego se cambia el apuntador de inicio para que apunte al nuevo nodo. El caso 3 es cuando el valor a insertar va en alguna parte intermedia de la lista. Se determina que el valor a insertar no es menor que el valor inicial. Se crea un apuntador temporal, temp, para recorrer la lista e ir comparando cada valor de la lista con el valor del elemento a insertar. Se conserva un apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior del apuntador temporal. Se detiene la búsqueda cuando el valor del elemento que se apunta temp, es mayor al valor a insertar. Se crea dinámicamente el nuevo nodo. Se cambia el apuntador derecho que sale de aux, y el apuntador izquierdo de temp, hacia el nuevo nodo apuntará a la izquierda hacia el nodo aux, y hacia la derecha al nodo temp. En el caso 4, el nuevo valor va al final de la lista, porque es mayor a todos los valores que hay en la lista. El avance del apuntador temp, se detiene al alcanzar el final de la lista. Se crea dinámicamente el nuevo nodo. El apuntador derecho de temp, se apunta hacia el nuevo nodo y el apuntador izquierdo del nuevo nodo se enlaza con el nodo temp. Si se desea hacer una eliminación en una lista ordenada doble, primero se verifica que la lista no esté vacía. A continuación, se procede a buscar ese valor dentro de la lista, mediante un apuntador temporal llamado sale. En caso de encontrarlo, se procede a eliminar el nodo que lo contiene. Para lo cual, hay tres casos a considerar, dependiendo del lugar en que esté situado el nodo dentro de la lista. El caso número 1, se presenta cuando el valor a eliminar, está en el primer nodo de la lista. En este ejemplo el número 10. Para ello se cambia al apuntador inicial, hacia el nodo que está a la derecha de sale,
y se pone valor null al puntero izquierdo del nuevo inicio. Luego se procede a descartar el nodo apuntado por sale. El caso número 2, es cuando después de recorrer toda la lista, se determina que el valor que se desea eliminar, está en el último nodo de la lista. En este ejemplo el número 78. Se define un apuntador temporal sale, que recorra toda la lista hasta localizar el valor en el último nodo de la lista. Simultáneamente, se conserva un apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior al apuntador sale. Entonces, el nodo con el apuntador aux, se le asigna como sucesor el valor de null. Se mueve el apuntador fin, hacia el nodo apuntado por aux. Y se libera el espacio de memoria del nodo apuntado por sale. El tercer caso es cuando el valor a eliminar, se encuentra en un nodo en la parte media de la lista. En este ejemplo, el valor es 62. El apuntador temporal sale, recorre la lista hasta encontrar el valor deseado. Simultáneamente se conserva el apuntador auxiliar, aux, que haga referencia al nodo anterior al apuntador sale. Entonces, el apuntador derecho del nodo aux, en la imagen el nodo con el valor 34, se cambia para que apunte al nodo sucesor de sale, correspondiente al nodo con el valor 78. El apuntador izquierdo del sucesor de sale, se cambia para que apunte al nodo aux. Y se libera la memoria que ocupa el nodo apuntado por sale. Aquí finaliza la presentación del tema de listas ordenadas. Gracias por su atención.